primero que pasó con las teorías de decisión, ¿qué sucedió con ellas? Cambiaron a rojo. Cambiaron a tibias. Segundo, ¿qué pasó con sus fechas? Se modificaron porque la decisión modificó la planificación de las actividades. ¿Bien? ¿Y algo más? El fin de sí de todo el proyecto cambió. Porque también pueden cambiar la planificación del proyecto. Una restricción también puede cambiar la planificación del proyecto. Qué importante es. Un proyecto puede estar definido, vamos a poner. Imaginemos que el proyecto sea realizar el Congreso de Dirección del Proyecto del capítulo de PMI 2017. ¿Bien? Pero mi Congreso, vamos a poner este caso, está enmarcado dentro de todo un conjunto de congresos. Es una serie de congresos que están relacionados entre sí. O sea, no solo lo hago aquí en Lima. ¿Bien? En realidad los exponentes, los expositores, que viajan a través de todos los congresos vienen de varios países. Y el PMI, pues, al expositor que asume el PMI le pagan el transporte, la estadía y la entrada al congreso, obviamente. Y muchas veces los expositores les asigna el PMI una agenda de 6 países, que sea Argentina, Chile, Brasil, México. ¿Qué sucede? Entonces el PMI envía un correo, una carta, pues, te hace una entrevista virtual, conversa contigo y te plantea, ¿no? Como tú eres un ponente reconocido a nivel internacional, lo que necesito es que me apoyes, pues, efectuando tu agenda, tus fechas, si es posible, nosotros vamos a incurrir con todos los gastos. ¿Bien? Y él, pues, se viaja por los 6 países haciendo una ponencia durante todo el mes de noviembre, no sé. Pero en uno de estos casos, algunos podrán en unas fechas y otros no. ¿Qué pasará con la fecha de los congresos? Tendrán que ajustarse si esos costos son de nivel. ¿Qué pasaría si algunos congresos dependen de instituciones como el caso de Perú, la PEC, que tienes un evento que te imposibilita hacer otro tipo de actividad que no sea la PEC? ¿Qué sucede si en este caso en el país tienen elecciones generales? ¿Qué sucedería si el país se encuentra en un estado de emergencia? O lugar donde se va a realizar el congreso en un estado de emergencia. Con huelgas. Por ejemplo, imaginemos que al hacer el congreso de Lima, vamos a poner y ya ve la violencia tal que se ha desatado que declara estado de emergencia, o el Callao, y no se puede realizar nada, solamente para proteger la seguridad de los participantes. Sería una restricción, y eso cambiaría la fecha del congreso y también cambiaría las condiciones que se plantean a cada ponente. Y cada uno tiene su propio proyecto. O sea, mis proyectos personales se van a ver afectados por esta restricción que viene de fuera. Es decir, la restricción también puede cambiar a mi proyecto como estamos viendo en este caso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas o consultas en el momento? Muy bien. Entonces, ahora hago lo mismo observado ya de las sesiones anteriores y que quería ayudar un poco vamos a ver qué está resuelto, ¿no? Las condiciones de la empresa. Algo que habíamos observado, el tipo de tarea que habíamos comentado, tareas más tipo trabajo fijo, unidades fijas. Habíamos conversado un poco de eso, me parece en la sesión anterior, ¿sí? ¿No? Luego vamos a comentar, ¿qué sucede con el tipo de tareas? ¿Qué pasa con las tareas? Así como tenemos un tipo de recursos, que son tipo, a ver, vamos a hablar un momento. Material, ¿qué más? Costo y trabajo. También tenemos tipos de tarea. ¿Por qué razón tenemos tipos de tarea y tenemos tipos de material? Tenemos tipos de recursos. Porque cada uno de los elementos del proyecto tiene que ser clasificado ya que tiene un comportamiento distinto de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué sucede con los tipos de tareas? Vamos a ver con las tareas. Las tareas en un proyecto, algunos digan sí, pero son actividades. Van a tener tratamientos distintos. Luego vamos a ver, cuando ya veamos esto, vamos a tener un tratamiento de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, así como hay naturaleza de los recursos. Es lo mismo, les pregunto, construir un muro
que diseñarlo. ¿Cuál es la diferencia? La construcción es en campo y el diseño puede ser en oficina. Perfecto. ¿Qué diferencia además ambas actividades? De construir un muro y diseñar. Aparte del proceso donde se realiza. En el diseño uno lo va a ocupar como herramienta una computadora, un programa y un técnico que sepa de diseño. Exactamente. ¿Y quién construye el muro? Muchas personas. Muchas personas. Y mucha herramienta, equipo. ¿Dónde hay más riesgo? Más riesgo, no te digo riesgo general por la vida de personas, porque riesgo me refiero al hecho de que si tienes alguna falla, puede impactar tremendamente en el proceso. ¿Al momento de construir o al momento de diseñar? ¿Qué pasa si yo construí y me doy cuenta de que algo no está bien? Pues yo podría corregirlo otra vez. Pero ¿qué pasa si yo diseño algo y no está bien y ya construí? ¿Qué es lo que impacta más? El diseño. ¿Qué pasa si diseño un sistema y no define una variable del sistema? O por ahí no define una condición importante y que luego impacta en todos los módulos. Una validación. Lo que va a ingresar, ¿no? Un tema de me publica esas letras en un campo de números. Por ejemplo, ¿no? Puede haber de desarrollo. ¿Qué pasaría? Pues sería el cambio que luego tendría que hacer y lo peor es que los usuarios se dan cuenta cuando hacen las pruebas. Pero ¿qué pasa si me doy cuenta al momento de diseñarlo, al momento de definir mi... Reduce costos ahí. Exactamente. ¿Qué otra diferencia más podemos ver? Tiene que ver un poco, lo comentaste, el tema del técnico y los operarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los recursos que realizan cada actividad? ¿Cuál es la diferencia? El otro va a necesitar recursos materiales, la construcción del muro. Muy bien. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas. Y en el caso Y en el otro solo una persona. Pregunta, si yo la persona que construye el muro, vamos a poner que para este muro pues necesito 3 personas y me va a tomar, o 2 personas va a ser más fácil y me toma 40 días. Y yo quiero reducir el tiempo de construir un muro. No hablamos de la ley de retribución decreciente porque existe, no es lo mismo construir pues y se sembrar un jardín con un jardinero que con 1000, no podría porque todos van a estorbar. Pero vamos a poner en el caso que este muro se pueda construir no con 2, sino con 4 personas. ¿Qué pasaría con el tiempo de construcción de un muro? ¿Se reduce o aumenta? Se reduce. Pero esta persona que está haciendo un diseño me dice, yo voy a tomar días en diseñarlo. Está con su computadora. Si viene otro y dice, oye, ¿te puedo apoyar en el diseño? ¿Reduciría necesariamente esos tiempos? ¿Por qué? ¿Qué existe ahí de diferencia con respecto al tema del muro? ¿Cuál es la diferencia entre quien diseña o quien construye al momento de catálogo? El tema es dividir esa actividad probablemente en pequeñas mini actividades. Muy bien. Redistribuir, ¿no?, el trabajo. ¿Por qué puedo redistribuir el trabajo de hacer un muro y no necesariamente redistribuir el trabajo de un diseño? ¿Cuál es la diferencia entre esas actividades? Porque normalmente la suma de esas partes no me va a dar pues, el producto que yo deseo, porque el diseño al final puede ser de que es un código y el código solamente lo puede trabajar una persona o lo puede trabajar 2 porque cada uno está armando un objeto. Exactamente. En el sistema. ¿Por qué razón es así en los diseños y en las construcciones? ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y otra? Lo comento porque esta parte es importante, es muy importante cuando veamos el diseño de proyectos. El diseño es altamente especializado. Muy bien. Es especializado. Solo el que maneja ese software está autorizado para hacerlo. Y tú me haces el diseño. Vamos a poner que los dos tenemos la misma capacitación, ¿no? Los estamos, ¿no?, bien capacitados y bien, vamos a poner, certificados, ¿no? Como para lograr, tenemos todas las credenciales para poder lograr. Pero ojo que el diseño es particular, es un diseño nuevo, eso lo conoces tú. Y yo vengo, y por más que tenga el mismo nivel de capacitación y conocimiento, te digo, te voy a apoyar.
Si es tan rápido como tomarlo y comienza rápidamente, ¿qué tendría que hacer yo? Ponerse en moda. ¿Por Va a qué? haber una curva de aprendizaje porque siempre le vas a tener que explicar qué es lo que tú requieres. Exactamente. ¿Qué es lo que has hecho hasta en el momento? Cuando construyes un muro pasaría lo mismo necesariamente, No. o pues sería mucho menor. Probablemente él continuaría donde ¿Por se qué? ha quedado. ¿Qué es lo que Porque hace es el visible que- el trabajo. El trabajo es Es visible. más operativo, más visible. Y más apuntan definido. los operarios que pueden hacer lo mismo. La diferencia entre una actividad y otra se radica justamente en esos enfoques que he comentado. La especialización, por un lado, el riesgo, la división del trabajo, la curva de aprendizaje. Esto en Project es básico, porque las actividades tienen dos tipos o dos naturalezas muy definidas. ¿Sí? Hasta tres, pero tercero ahorita vamos a hablar. Las actividades de trabajo fijo, por lo general, apuntan a las actividades operativas, de bajo riesgo, definidas, que se pueden dividir y con un nivel de curva de aprendizaje corto. ¿Bien? Donde cada recurso que se incrementa, obviamente respetando la ley de requerimientos decrecientes, puede reducir el tiempo de ejecución de la actividad. ¿Sí? Entonces, una actividad de trabajo fijo tiene esas características, ¿no? Es operativa, un riesgo bajo, apunta a reducirse o apunta a afectarse debido a la cantidad de personas que intervienen o recursos que intervienen en la actividad. Por lo general son actividades de construcción, tienen pasos fijos definidos con un nivel de riesgo muy pequeño, ¿sí? Una curva de aprendizaje también muy baja. Por otro lado tenemos las actividades de unidades fijas. ¿Cuáles son esas actividades de unidades fijas? Son actividades en las cuales se entendería que no se podría dividir. Claro, la división de trabajo no es tan evidente. Son más especializadas. Son especializadas. Y además tienen un nivel de riesgo alto. La curva de aprendizaje es baja. Exacto, ¿sí? Entonces existen esas dos diferencias. Ahora, Project trabaja cada una de ellas con una tipología, ¿no? De trabajo fijo y de unidades fijas. Y la característica es que en el trabajo fijo la cantidad de trabajo es constante. Por ejemplo, construir un muro puede ser equivalente a 500 horas hombre. 500 horas hombre puede ser una actividad realizada por dos recursos y cada uno podría utilizar 250. Pero ¿qué pasa si fueran 5 recursos los que ejecutaran esta actividad? 100. Entonces, mientras aumente la cantidad de recursos, reduzco el tiempo. Por otro lado, en las unidades fijas, lo que se mantiene constante por lo general es el recurso. No puedo incluir más recursos. Si incluyo más recursos, posiblemente lo que incremente sea el tiempo o la curva de aprendizaje. ¿Okay? Lo que sí es válido en las unidades fijas es la unidad. Por lo general es lo que mantiene constante es el recurso. Claro, en una unidad fija sí puede cambiar el trabajo, porque si a mí me indican, ¿sabes qué? Yo necesito más tiempo para desarrollar esto. Me puede decir el especialista. Tú me has dicho en 10 días puedo hacer este diseño y en 10 días no lo puedo hacer porque me he dado cuenta de que tiene mucha más complejidad. Un análisis observado que requiero hacer posiblemente un estudio más profundo de los requerimientos, más tiempo en las pruebas unitarias, en la definición de la integración con el resto de módulos, y esto me va a tomar más tiempo. Obviamente eso significará más trabajo. En las unidades fijas el trabajo se puede cambiar. En trabajo fijo no, porque es fijo, ¿sí? Lo que se mantiene cambiando todas las unidades. Ahora, hasta aquí está claro cada uno de ellos. Luego vamos a ver la aplicación en Project. Tampoco tendré que dar el concepto. Ahora,
existe un tercer tipo. De que ustedes dirían, bueno, entiendo de que dos son todo el universo que podría existir. Sin embargo, existe un tercer grupo que también es grande. Y le voy a plantear esta actividad, la que estamos realizando actualmente. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de actividad estamos realizando en estos momentos? ¿O qué actividad estamos realizando? No como tipo, no qué actividad. ¿Qué estamos realizando? Una capacitación, una formación. Les hago la pregunta, ¿es especializada o es operativa? No entra en ninguna de ellas, aparentemente, ¿no? Parece que como que tuviera un poco de cada cosa, pero no está muy definido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos construyendo algo aquí? No. Se podría decir que la curva de aprendizaje es probablemente la capacitación para acelerar la curva de aprendizaje. Pero directamente no aporta valor agregado mayor al negocio. Pero sí aporta valor agregado a los elementos que intervienen, vale decir, tanto al docente como a los participantes. Hay riesgos. Riesgos posteriores, sí. Posiblemente, pero en el momento no. La actividad es una actividad que transforme un tipo de material, pero sí puede transformar conocimiento. ¿Qué condiciones tiene esta actividad que la diferencia de las otras dos? ¿Qué sucede en esta actividad que no sucede en las otras dos? Cambio cultural. Hay cambios en las personas, en la ejecución. ¿Qué pasaría si una persona llegara faltando media hora para que termine la clase? ¿Afectaría a una duración de la misma? ¿Podría afectar? Con duración no, pero sí la productividad. Para esa persona, definitivamente, pero no para el resto, porque algunos siguen capacitando de alguna manera. Este tipo de actividad, por lo general, o por ejemplo, las reuniones, ¿tienen algún valor agregado a su organización directamente? ¿A un tipo de riesgo? Por lo general son de coordinación, son administrativas. Se pueden tomar decisiones, pero no se ejecutan. Lo mismo sucede en una capacitación. Estas actividades que son más administrativas, de formación, donde no hay transformación de insumos, más sí existe transformación de conocimiento, se transmite información, se coordinan actividades, más no se ejecutan, bien, o se difunden, se denominan actividades de duración fija. ¿Por qué razón de duración fija? Porque tienen una duración Estimada. Capacitación 2 horas. 2 horas, no más. Reunión, 1 hora. 1 hora, exactamente. Y además, como no transforma insumo alguno físico dentro del proyecto, y si bien no hay un valor agregado directo sobre el mismo, si hay transformación de los recursos por mejorar en capacidades, habilidades aprendidas, adquiridas, ¿sí? Estas actividades de duración fija, por lo general, no representan un costo mayor para que participen las mismas, pero sí para la organización o la entidad de la cual provienen estos recursos. Vamos a poner un caso. Si nosotros estamos en esta reunión, pero son las 10 de la mañana del día lunes y lo ejecutamos o la desarrollamos durante 6 horas. ¿Día perdido para qué? Para la empresa. Exactamente. Nosotros no tenemos día perdido porque igual nos van a tener que pagar porque forma parte de nuestras horas, ¿no?, de instrucción. Capacitación in-house. Cada recurso nuevo que se incluya en esta formación tendrá un costo para la organización, ¿estamos? Porque dejará de producir para venir a aprender. Lo mismo será en las reuniones. Ustedes dirán, pero las reuniones a veces sí me ganan, son improductivas. Y son improductivas, estrictamente en concepto son improductivas. ¿Se produce algo en una reunión? No. No se produce. En una reunión por lo general todo es coordinación, toma decisiones, pero no hay producción.
no hay una ejecución o una transformación de valor agregado sobre algún insumo del proyecto. En este caso, estas actividades son de duración fija, tienen esas características, ¿sí? Son más administrativas, más de formación, más de gestión, no tanto de ejecución o de transformación. Entonces tenemos 3 tipos de actividades. Sería la de trabajo fijo, que son más operativas, de baja curva de aprendizaje, riesgo reducido. ¿Qué más? División de trabajo. Las de unidades fijas, que son riesgo alto, aprendizaje no divisibles, más especializadas. Y en caso de las de duración fija, ¿cómo son? Bueno, decía que era duración fija. Estimada. Actividades administrativas. ¿Hay valor agregado sobre la organización? No necesariamente, no hay transformación de insumos, ¿sí? No hay construcción de entregables definidos como tal. Bien. Si bien se puede difundir conocimiento como tal, no se aplica o no se ejecuta, no hay construcción. Bien. No confundamos con aquellas actividades que me dicen, vamos a hacer un taller de trabajo. Dicen, ¿y taller de trabajo pero qué? ¿Que estás construyendo algo o estás solo haciendo especie de prototipo? ¿Sí? Esas actividades por lo general tienen un doble componente. Aquellas que transforman algo, pero tienen que dividirse porque tienen 2 partes, la parte donde yo te difundo, yo capacito, y la parte donde yo construyo. Bien. Que es muy diferente a una actividad administrativa puramente. Una reunión de coordinación, reunión de seguimiento y control del proyecto semanal. Para obtener los requerimientos. ¿Qué tipo de actividad sería para obtener los requerimientos? Levantar requerimientos. ¿Qué tipo de actividad sería? A ver, es una buena pregunta. Analicemos. ¿Hago algo con los requerimientos? Tiene una duración, sí. Por lo general es de duración fija. Porque yo no estoy transformando en un insumo. Muy diferente sería convertir esos requerimientos en un análisis, en un diseño. Eso sí sería de unidades fijas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces hay un límite entre la definición de actividades. ¿Y por qué es tan importante es un proyecto? Cuando nosotros definimos el proyecto, por lo general, hasta el momento, pues lo que hemos estado haciendo siempre es una actividad independientemente de todo, definimos una actividad y no nos ocupamos de esto. Pero es importante porque luego, cuando vayamos a ver, el cambiar ciertas condiciones en la actividad va a definir muchas cosas en la misma. Que se extiende la duración, que cambie el trabajo de la misma, justo por estas condiciones. Si no lo tenemos en cuenta, posiblemente el proyecto no se arroje buenos resultados. Y a veces sucede. Pero ¿por qué si yo he efectuado este cambio, el proyecto no hace lo que yo esperaba que hiciera? Porque no le da la naturaleza de la actividad tal como debería de realizarse. Si nosotros introducimos más recursos a una actividad de diseño, ¿el proyecto era reducir el trabajo, pero la vida real sucede eso? No sucede. Y es por eso que muchas veces se planifica sin observar ese tipo de características y la herramienta no nos ayuda. Y nos encontramos con los problemas clásicos. ¿Por qué esta actividad dura tan poco? Quien planificó posiblemente ni que ejecuta, porque quien ejecuta le dice voy a demorar tanto, me va a tomar tanto, puede ser. Y quien planifica, si no conoce bien el detalle de la herramienta, sencillamente lo realiza. Como no hay condiciones específicas para poder hacer esa condición, pues esa relación de actividades de ese tipo, posiblemente los resultados no sean los esperados. Y el proyecto al final termine elevando los tiempos, sobrecosteándose, o posiblemente se equivoque muchas veces en definir la duración de los mismos. Nosotros nos equivocamos por lo general cuando hacemos proyectos de diseño y separamos los diseños de la construcción, o los unimos, mejor dicho, con un mismo tipo de actividad para todo. Y cuando entonces más recursos, el proyecto, no te puedes te dice estoy reduciendo, a veces el proyecto dice nada, y sigue reduciendo, sigue trabajando, dice, que bueno, sí encaja en el tipo de estimado. Y cuando ejecutas te das cuenta de que no necesariamente estamos dentro de
dentro de esta condición definida del proyecto. Entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de actividad o tipo de tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cada actividad de nuestra... Y miren, quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que encuentren la actividad, porque hay una que está a propósito hecha para que nos equivoquemos. Todas están bien, excepto uno. Es el tipo. Inserte la columna tipo, por favor, a la derecha de la actividad y actualice solo para las actividades. Ojo, no para los entregables. Porque los entregables, que son los que están en un tramo un poco más oscura, por lo general, no tiene mayor relevancia sobre ellos el efecto de la actividad, sino sobre las actividades y actualice según este tipo, según lo que se plantea aquí y un poco más abajo. ¿No? Aquí, y aquí, perdón. ¿Sí? Y me van a decir cuál de ellas tiene un tipo equivocado o errado. Primero registren todas y luego analicen cuál de ellas tiene un tipo errado o adrede, ¿no? Está mal registrado justamente porque no obedecen a la naturaleza de la actividad o lo que la actividad me quiere decir. A ver. En la columna que se inserta es Tipo. tipo, Solamente solamente sí, tipo. solo tipo. Inserté tipo de actividad a la derecha de la actividad y registren esta característica.